Historias asombrosas. Se trata de la famosa escena de Volver al Futuro, la película de Steven Spielberg, en la que Marty McFly toca la guitarra en las fiestas de graduación de sus padres para salvar a su familia. La canción es un tributo de Spielberg a Chuck Berry, compositor de la canción Johnny B. Good, que marcó el hito en la historia musical de los Estados Unidos. En Estados Unidos, los años 50 fueron una verdadera revolución musical. Bo Diddley, Little Richard, Jim Vincent, Eddie Kraken, Roy Orbison, pero sobre todo, las dos figuras rutilantes del escenario, Chuck Berry y Elvis Presley. Todos ellos configuraron el establecimiento del rock and roll de los nuevos sonidos en la música norteamericana. Estos aires se extendieron más allá de las fronteras y llegaron hasta Inglaterra, en donde fue acogida como una fuente de inspiración y transformación. Pero en los años 60 la escena cambió. En lugar de, como era tradicional, irradiar su influencia musical por todo el mundo, los Estados Unidos sufrieron la llamada invasión británica, con grupos como The Animals, The Who o los Rolling Stones, pero principalmente con el más famoso e influyente de todos, los Beatles. Conoce sobre el estrellato de estos cuatro jóvenes, su influencia más allá de la música y su era, el peregrinaje en la espiritualidad hinduista y el ocaso de la banda aquí en Historias Asombrosas. Aunque no es posible fijar una fecha exacta de la formación de los Beatles, sí es posible rastrear sus inicios hasta la segunda mitad de la década de 1950, cuando John Lennon y su amigo Peter Schoen, quien lo abandonaría poco después, residentes de Liverpool, Inglaterra, formaron un grupo de música al que llamaron The Quarrymen. Paul McCartney ingresaría en 1957 y un poco más tarde lo haría George Harrison. La banda empezó a tocar en pequeños locales de Liverpool y fue por entonces que se les unió el bajista Stuart Cyclof. En este periodo probaron con otros nombres para el grupo: Johnny and the Moondogs, The Silver Bleachers y finalmente los Beatles en 1960. El nombre combina dos aspectos: la moda de poner nombres de animales a los grupos musicales, Beatle significa escarabajo, y el juego de palabras con el estilo musical que entonces practicaban, la música beat, golpe. Como para entonces resultaba evidente la necesidad de incorporar un baterista, ingresó Peter Betts. Con estos integrantes fueron a su primera excursión por Alemania, puntualmente para tocar en Hamburgo, pero su aventura terminó prematuramente con la expulsión de George Harrison del país debido a su minoría de edad. La misma suerte corrieron luego Paul McCartney y Peter Betts, aunque no por ese motivo sino por vandalismo. Al año siguiente, en 1961, volverían a pisar suelo alemán, pero de nuevo tuvieron que regresar al Reino Unido sin pena ni gloria. Sin embargo, el grupo sufriría algunos cambios de importancia. Por un lado, Peter Betts, el baterista, dejó el grupo por profundas diferencias con el resto de sus miembros y fue sustituido por Ringo Starr, nombre artístico de Richard Stankey. Mientras que por otro lado, algún tiempo después, Stuart Cyclof, el bajista, moría en Alemania, víctima de un derrame cerebral, y de esta manera, a partir de 1962, la banda quedaría conformada de manera estable y hasta su separación oficial en 1970 por John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr. John Lennon y Paul McCartney eran los creativos del grupo, mientras que Lennon, a quien se considera el líder y el alma creativa del grupo, era quien proveía las canciones más innovadoras y la exigencia artística e intelectual. McCartney, de gran talento musical, era más proclive a dejarse arrastrar por lo comercial. Finalmente, las canciones acaban siendo el resultado del contrapeso entre ambos. Entre tanto, George Harrison contribuyó al repertorio del grupo con valiosas aportaciones en la etapa final del grupo. En cambio, muy pocas se debieron a Ringo Starr.
A comienzos de los 60, la escena musical británica estaba constituida por numerosas bandas que cultivaban con pasión en el Reino Unido el rock and roll estadounidense, que había sido tan exitoso en Norteamérica a mediados de los 50. Como todos los demás, los Beatles también comenzaron interpretando o versionando temas de Elvis Presley, Chuck Berry y otros grandes rockeros americanos. No obstante, la banda había comenzado a componer e interpretar sus propias canciones y gozaban ya de cierta fama en el mundo musical de Liverpool. En una de las actuaciones a finales de 1961, el propietario de una tienda de discos sin ninguna experiencia como manager quedó entusiasmado con el cuarteto y se convirtió en su representante artístico. Brian Epstein, como se llamaba, fue decisivo en el éxito y la identidad del grupo. Cambió su look, que pasó de lucir tejanos y cueros rockeros a elegantes chaquetas y peinado de casco, y les presentó al productor George Martin, quien los contrató para grabar un sencillo, Love Me Do, en 1962. El cual logró situarse en las listas de éxitos del Reino Unido. Al año siguiente, en 1963, Please Please Me y poco después, Fraud Me You y She Loves You llegarían a la parte más alta en las listas musicales británicas, lo que consolidó a la banda en su propio país. Ese año 1963 se considera el del nacimiento de la Beatlemanía, un fenómeno de fanatismo hacia el grupo. Al año siguiente el fanatismo se extendió a Estados Unidos, con la primera gira por suelo americano. Temas como Love Me Do, She Loves You o One Hand Hold Your Hat alcanzaron el primer puesto en las listas de éxitos. Increíblemente, en un mismo mes, 2 álbumes y 5 singles de los Beatles lideraron las respectivas listas estadounidenses. La invasión británica se consolidaba entonces en cabeza del cuarteto de Liverpool, seguidos por otras bandas como The Animals, The Who y The Rolling Stones. Si bien durante esos primeros años y hasta 1965 la actividad creadora del grupo fue desbordante, al menos 2 discos por año, su actividad artística no se limitó a la música. Entre 1964 y 1965, los Beatles rodaron diversas películas, entre las que cabe destacar Qué noche la de aquel día, I Hardly Need Help, en 1965, ambas dirigidas por Richard Lester, Dick Lester, quien aparte de hacer cine, también era músico. El lanzamiento de los álbumes homónimos acompañó ambos estrenos. Por entonces se editaron 2 LPs, Beatles for Sales en 1964 y Rubber Souls en 1965. Después de los años agitados de recorrer el mundo con la música y sus películas, los conciertos fueron expandiéndose progresivamente, en parte por la creciente irritación del grupo ante aquella exacerbada idolatría, más orientadas por sus personas que a su música. Algunos incidentes en Filipinas y en el sur de los Estados Unidos, junto a la polémica desatada por una frase de Lennon, "Somos más populares que Jesús", fueron suficientes para que el concierto de San Francisco en agosto de 1966 fuera el último. La opinión general coincide en que la inclinación del grupo hacia la espiritualidad india fue creciendo progresivamente desde 1965 y luego a su punto definitivo en febrero de 1968, cuando Paul McCartney, John Lennon, George Harrison y Ringo Starr, junto a su séquito de acompañantes compuestos por novias, amigos y otros artistas como Mia Farrow, emprendieron un viaje de retiro a Rishikesh, en el norte de la India. Pero, ¿de dónde surgió este interés? La mayoría coincide que la puerta de entrada a esta búsqueda espiritual fue George Harrison, el guitarrista principal considerado a menudo como el Beatle tranquilo. Pattie Boyd, la primera esposa de Harrison, en su autobiografía se adjudicó el mérito de haber llevado a George y al resto de los Beatles a la meditación trascendental. Pero lo cierto es que Harrison siempre fue un inquieto buscador en lo musical y en lo espiritual. De hecho, para cuando su esposa lo indujo a la práctica de la meditación trascendental, Harrison ya había tenido contactos con la cultura hindú, su música y el sitar. Ese aspecto del temperamento de Harrison pareció forjarse en la infancia, en particular por la relación con su madre Lois. Aunque ella era de ascendencia católica, cuando estaba embarazada de George solía escuchar la transmisión semanal de Radio India.
En su libro Here Comes the Sun, The Spiritual and Mystical Journeys of George Harrison, Aquí viene el sol, el viaje espiritual y místico de George Harrison, Joshua Green, biógrafo y amigo personal del guitarrista, escribió: todos los domingos sintonizaba los sonidos místicos evocados por los sitars y las tablas, con la esperanza de que la música exótica trajera paz y calma al bebé en el útero. De acuerdo con Green, amigo personal de Harrison, el éxito de la fama mundial estaban aplastando al cuarteto. Sentimientos de alejamiento, aparición de claustrofobia y algunos síntomas de locura acentuaron en Harrison su búsqueda espiritual. Una experiencia con LSD, el poderoso alucinógeno que fue sintetizado por primera vez por el científico Albert Hofmann en 1938, le marcó profundamente. Desde ese momento quise tener esa profundidad y claridad de percepción, dijo en una entrevista a Rolling Stone. De los estados alterados de conciencia pasó a la práctica del yoga, los cánticos cósmicos y el plato astral. Quería que otros compartieran su contacto con lo místico y habló de su espiritualidad durante los conciertos, donde sus comentarios fueron recibidos, en el mejor de los casos, con indiferencia. En el año de 1968, los Beatles habían alcanzado el sueño de cualquier músico. El mundo estaba a sus pies, pero no todo estaba en el sitio. Tenemos fama y fortuna, pero eso no es amor, no es paz, dijo una vez George Harrison. La realidad era una. La fama mundial, el éxito, el dinero estaban aplastando a los 4 músicos de Liverpool y su entorno. Era cuestión de tiempo para que esa necesidad de algo más se convirtiese en búsqueda y la búsqueda en encuentro. Algunos elementos contribuyeron en ese propósito. La cercanía de Harrison con la cultura oriental es cierto, pero también el giro de la sociedad anglosajona hacia la tradición espiritual de Oriente, unido al creciente malestar social de los jóvenes en particular, sobre las estructuras rígidas de la sociedad occidental. Recordemos que para los años 60, la cultura hippie y la liberación sexual venían en franco crecimiento a nivel mundial. Figuras importantes de la época, como estos 4 fantásticos, más que ser fruto de esa búsqueda de algo más, fueron quizá los promotores de la misma. Así, por ejemplo, George Harrison propició que en 1967 los 5-4 conocieran el Maharishi Mahesh Yogi, divulgaron de la meditación trascendental en Occidente y viajaran a Rishikesh un año más tarde, lo cual significó para ellos una etapa de gran creatividad que se tradujo luego en el denominado Álbum Blanco. Pero India no solo proporcionó creatividad al cuarteto. John Lennon, quien desde su juventud había mostrado una abierta rebeldía para con Cristo, se convirtió de la meditación hinduista impulsada sobre todo por el consumo de LSD. Tras su controversial comentario, "Somos más populares que Jesús", años después declaraba: "Todos somos Jesús y todos somos Dios". Jesús no era Dios viniendo a la tierra, más que cualquier otra persona, sino un mejor ejemplo de una buena persona. Así, sin reconocer en Jesucristo al Hijo de Dios, sino meramente una buena persona, Lennon vivió una especie de sincretismo religioso del tipo: todas las religiones son lo mismo en todo el universo, hasta su asesinato en 1980. Paul McCartney se inclinó por lo agnóstico. En 1963 decía sobre la religión: "Puede que la necesite cuando sea mayor, para consolarme cuando muera, pero no ahora". En 1966 probó el LSD y reconoció que fue una experiencia religiosa para él. No sabía de qué hablaba la gente cuando decía que Dios está dentro de ti, que es amor y la verdad. En 1990 afirmó sobre sí mismo: "No soy religioso, pero sí muy espiritual", y algunos afirman que sigue meditando a diario. En cuanto a Ringo Starr, allá en 1965 declaró: "Soy agnóstico porque honestamente no sé si hay algo allí arriba o aquí abajo", aunque en el 2010, al cumplir 70 años, confesó su aparente regreso a la fe. "Dios está en mi vida, no lo oculto, reconociendo errores del pasado. Todo se trata de encontrarte a ti mismo. Creo que la búsqueda comenzó en los 60. Allí perdí el rumbo por muchos años, pero encontré el camino de regreso, gracias a Dios". El título de Beatle espiritual, sin embargo, corresponde a George Harrison.
Su misticismo también está vinculado a las experiencias con LSD y fue el incitador de la peregrinación a la India que cambiaría la vida de los famosos. Discípulo de Maharishi Mahesh Yogi, gurú de la meditación trascendental, Harrison se convirtió en devoto de la secta Hare Krishna y transicionó a su célebre pelo largo y pantalones. En el hinduismo encontró algo que, en cada segundo y minuto de tu vida, cómo actúas, cómo te comportas y cómo piensas, en sus propias palabras. George fue el único Beatle que tomó el hinduismo como una forma de vida, aproximándose a una tradición religiosa tan inmensa como los más de 3 millones de dioses que la habitan. Una religión en la que existe un ciclo de transmigración del alma que busca la perfección, por lo que cada reencarnación es un aprendizaje hasta que se llega al final de los nacimientos o nirvana. El 27 de agosto de ese mismo año, y vaya ironía de la vida, mientras los Beatles estaban en Gales en un retiro espiritual conociendo a Maharishi Mahesh Yogi, moría en Londres Brian Epstein, el manager del grupo, a causa de una sobredosis de barbitúricos. De él se había dicho que era el quinto Beatle, debido a la ascendencia que tenía sobre los 4 músicos de Liverpool. Epstein no era solo quien los había llevado al estrellato, sino que también era el único capaz de mantener unidas sus personalidades tan dispares. Este acontecimiento desencadenó el inicio de la ruptura del grupo, o al menos así lo creía Lennon. A partir de entonces, el grupo seguiría grabando en estudio hasta 1969, pero en un ambiente progresista, tenso, en el que incluso Lennon y Harrison llegaron a publicar discos en solitario. Así vieron a la luz composiciones como Magical Mystery Tour en 1967, un fallido film para la televisión, el doble LP The White Album en 1968, la banda sonora de su novedosa película de animación Yellow Submarine en 1969 y Heavy Road en 1969. Tras la publicación de Red Beat el 8 de mayo en 1970, la banda se disolvió formalmente. Su influencia a la música de las décadas siguientes es notoria y resuena todavía hasta nuestros días. Al margen de su indudable importancia artística, los Beatles quedaron para siempre como un símbolo de un estilo de vida que entroncó perfectamente las profundas inquietudes juveniles de la década de 1960. Tras su paso por la India, ninguno regresaría igual. Con diversa duración, fueron viviendo su espiritualidad dentro y fuera del hinduismo. Tras un breve periodo de repunte en la música, la banda se disolvería 2 años después del viaje a la tierra del panteísmo. En 1970, el talento de cada Beatle se abrió paso de forma individual en la industria de la música, con un terreno claro abonado ya por los años en el estrellato. Ser olvidados no fue posible ni entonces ni ahora. Para muchos ellos son la agrupación de rock más grande de todos los tiempos. La muerte de John Lennon en 1980 a manos de un perturbado tuvo un gran impacto en todo el mundo y terminó con cualquier sueño de sus fans de volver a ver el cuarteto reunido tras micrófonos. ¿Y tú has escuchado acerca de los Beatles? ¿Qué los hizo un grupo de alcance global? ¿Hacia dónde encauzaron su poder y fama estos jóvenes artistas? ¿Por qué se les recuerda? ¿Qué relación tuvieron los Beatles con la promoción de la espiritualidad india en Norteamérica e Inglaterra? ¿Dicha espiritualidad realmente cambió sus vidas? ¿La fama, talento y dinero realmente pudieron traer paz al corazón de estos jóvenes? ¿En dónde estás buscando tú la paz verdadera para tu alma? ¿Has considerado que solo Jesucristo puede brindarte esa paz? Nos vemos en otro relato de Historias Asombrosas. Historias Asombrosas.